Hola y bienvenidos. En este tutorial vamos a ver el interesantísimo bucle for each next. Comenzamos. Vamos a dedicar este tutorial, pues al bucle for each next. Digamos que este bucle es bastante más diferente a los que hemos visto hasta el momento y nos permite hacer una serie de cosas que no se pueden hacer con los otros bucles. Digamos que el for each next lo que nos permite es recorrer los diferentes objetos de una misma categoría que hay en nuestra hoja de cálculo o en nuestro fichero de Excel. Digamos que como objetos, pues recordamos que un objeto puede ser una celda, digamos que varias celdas, pues son varios objetos y digamos que están dentro de una categoría que puede ser, se puede considerar como que las celdas, pues son objetos individuales que están dentro de la categoría digamos, se podrían englobar en lo que sería un rango de celdas. Con el bucle for each next, pues podemos recorrer los diferentes objetos que hay dentro de nuestra hoja de cálculo, tanto las celdas, por ejemplo, como las diferentes hojas que tenemos en el fichero. Podemos recorrer también las diferentes formas que hayamos insertado en nuestro fichero de Excel. Digamos que este cuadradito que tenemos aquí, pues está hecho con este cuadrado, ¿vale? Nosotros aquí en formas, pues podemos añadir diferentes formas, podemos copiar las formas y podemos crear un bucle en el que nos vaya recorriendo las diferentes formas que, por ejemplo, tengamos en nuestra hoja de cálculo. Y cuando digo que podemos recorrer las diferentes formas que tenemos en nuestra hoja de cálculo, pues quiere decir que el bucle, digamos que en esta hoja de cálculo tenemos tres formas, que son estas dos que hemos insertado ahora y esta que tenemos aquí, y pues primero el bucle se posicionaría en este objeto, que es una forma, luego se posicionaría en este y luego se posicionaría en este. Y una vez que estamos posicionados, el bucle se posiciona en un determinado objeto, pues podemos cambiar todas las propiedades que queramos de ese objeto y trabajar y programar líneas de código que afecten a ese objeto, ¿vale? Una vez que hayamos terminado de trabajar con este objeto, pues el bucle nos posicionaría en este objeto y podríamos hacer podríamos aplicar todas las líneas de código que quisiéramos sobre este objeto. Las líneas, pues sí, van a ser prácticamente las mismas, ya que como va a ser un bucle, se van a repetir las mismas líneas de código para este objeto, y para este objeto. Siempre van a ser el for each next, pues siempre vamos a trabajar en grupos de objetos de la misma categoría. En este caso, pues trabajaríamos sobre las celdas, de un rango de celdas. En este caso de las formas, pues por las diferentes formas que tuviésemos en el fichero. Y por ejemplo, si quisiéramos recorrer o trabajar con todas las pestañas de nuestro fichero de Excel, pues también lo podríamos hacer. Vamos a hacer en este tutorial, pues varios ejemplos de cómo trabajar con objetos, o cómo trabajar con el for each next, el bucle for each next, para recorrer los diferentes objetos dentro de la misma categoría que hay en nuestra hoja de cálculo. Y ya que recorremos pues los diferentes objetos de la misma categoría en nuestra hoja de cálculo, pues vamos a programar unas líneas de código que van a afectar a cada objeto cada vez que recorramos el bucle. Durante este tutorial pues vamos a ver 4, 5, 6 ejemplos diferentes de cómo recorrer diferentes objetos dentro de nuestra hoja de cálculo. Vamos a empezar recorriendo las diferentes hojas de nuestro libro de Excel y pues vamos a poner un pequeño código, ¿vale? Cada vez que se ejecute el bucle. Lo que más nos interesa de este tutorial, pues es saber montar o codificar pues el bucle for each next. Para montar un bucle for each next, lo que necesitamos es los objetos que queremos recorrer, ¿vale? En este caso serían las hojas de cálculo, ¿vale? En este caso que nosotros queremos trabajar con las diferentes pestañas, con estas hojas de cálculo que tenemos aquí, las diferentes hojas de cálculo del fichero. Luego, pues comentar pues eso, que para codificar el bucle for each next, pues lo primero que necesitamos es saber los objetos
que queremos recorrer, y luego necesitamos saber o indicar en el bucle el grupo de objetos, ¿vale? Necesitamos saber cómo codificar o cómo darle nombre al grupo de objetos sobre el que queremos trabajar, o lo que se llama en Excel la colección de objetos, ¿vale? Digamos que todos los objetos, ¿vale? Ya sean celdas, ¿vale? Ya sean celdas, ya sean formas, ya sean gráficos, ya sean estas pestañas, están comprendidos dentro de un grupo de objetos o de una colección de objetos. Digamos que puede existir una colección de objetos de hojas de cálculo en el que están englobadas las diferentes hojas de cálculo individuales. Puede haber una biblioteca o un grupo de objetos de formas en el que van a estar agrupadas todas las formas que contiene el fichero, ¿vale? Y bueno, pues así un poquito va a pasar con todo, con los diferentes objetos que podemos tener en el libro de Excel, ya sea si por ejemplo el objeto es un gráfico, si el objeto es una tabla dinámica, si el objeto es, bueno, pues cualquier objeto, ¿vale? Vamos a necesitar el nombre del objeto y a qué grupo de objeto pertenece o a qué colección pertenece, ¿vale? Vamos a codificar el primer ejemplo en el que vamos a recorrer mediante el for each next las tres pestañas que tiene nuestro libro de Excel. En este caso el bucle se ejecutaría 3 veces, pero si tuviésemos más pestañas en nuestro libro de Excel, bueno, pues se ejecutaría el bucle tantas veces, se ejecutaría el bucle tantas veces como hojas de cálculo tuviese nuestro fichero de Excel. Vamos a pasar al editor de Visual Basic. Y bueno, pues vamos a escribir una pequeña macro, bueno, pues para que veáis cómo se monta un for each next y cómo es de curioso porque va recorriendo todos los objetos que nosotros le indiquemos.